Hola mis queridos alumnos de noveno, yo soy su profe Diana Acevedo y hoy hablaremos sobre el ciclo celular. La mayoría de las células eucariotas desarrollan un proceso de crecimiento y división que se denomina ciclo celular, que consta de dos etapas esenciales: interfase, meiosis o mitosis, y citocinesis. Este ciclo podrá ser completado por la célula en pocas horas o varios días, dependiendo del tipo de célula que esté desarrollando el proceso. Para desarrollar la división, la célula inicia su ciclo con la duplicación de su ADN, síntesis de histonas y otras proteínas asociadas con el ADN en los cromosomas. Todo esto necesario para el desarrollo normal del proceso de formación de nuevas células hija. Estos procesos preparatorios ocurren en la interfase, que se subdivide en tres etapas que son S, G1 y G2. Una vez que terminó la división celular, la pequeña celulita comienza su crecimiento en lo que se denomina. Una vez que termina el proceso de mitosis, la pequeña celulita comienza su crecimiento en la etapa denominada interfase, que vuelve a dividirse en G1, S y G2. Una vez que termina su crecimiento, comienza a dividirse otra vez y el ciclo se reinicia. El periodo G1 corresponde a la fase de desarrollo de la célula. Los cromosomas se encuentran esparcidos en el interior del núcleo asociados a las histonas, formando las fibras nucleosómicas. Periodo S. En este periodo se produce la síntesis del ADN, simultáneamente se transcriben los genes necesarios. El periodo G2 es el que antecede a la mitosis. El volumen celular prácticamente se ha duplicado. El ADN se ha replicado y se ha iniciado la mitosis. Después de la mitosis, las células que están continuamente dividiéndose repiten este ciclo, G1, S, G2, mitosis, una y otra vez. Una de las características cruciales en esta primera fase de división es la ausencia de cromosomas en su lugar. Es evidente que el núcleo diferenciado está lleno de cromátidas. Al finalizar esta fase, la célula se encuentra preparada para dar comienzo a la división celular. Ya culminada esta primera fase, la célula contiene todos los nutrientes y proteínas necesarias para dar lugar a la segunda etapa del ciclo celular, que es la división o reproducción del núcleo. Esta división dependerá del tipo de célula que debe dividirse o reproducirse. Puede ser la mitosis y la meiosis. Este tipo de reproducción se lleva a cabo en las células somáticas, que son todas aquellas que se encuentran localizadas en los músculos, órganos y tejidos del cuerpo. Este tipo de reproducción tiene como función el formar dos células hijas con la misma cantidad de cromátidas e información genética que la célula madre o célula progenitora. Por ello, desarrolla cuatro fases que son la profase, metafase, anafase y telofase. Una cromátida es cada una de las dos unidades longitudinales de un cromosoma que ya ha sido duplicado y se encuentra unido a su hermana mediante el centrómero. Su función como tal es dar lugar a los cromosomas hijos y son observables solo en la profase de la mitosis. Fases de la mitosis. La profase. Los cromosomas se visualizan como largos filamentos dobles que se van acortando y engrosando formando los cromosomas. Cada uno está formado por un par de cromátidas que permanecen unidas por el centrómero. La envoltura nuclear se desvanece y en el citoplasma los centriolos migran uno a cada polo celular. Entre ellos se disponen de fibras de proteínas que forman el huso mitótico. Metafase. Aparece el huso mitótico o acromático, formado por haces de microtúbulos. Los cromosomas se unen a algunos microtúbulos ubicándose en la línea ecuatorial de la célula. Es el periodo más corto.
Los cromosomas muestran el máximo acortamiento y condensación, y por ello son más visibles. Anafase. Se separan las cromátidas de cada cromosoma que ahora se convierten en cromosomas hijos. Cada juego de cromosomas hijos migra hacia un polo de la célula. Telofase. Comienza cuando los cromosomas hijos llegan a los polos de las células. Los cromosomas hijos se alargan, pierden condensación y la envoltura nuclear se forma nuevamente. Citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma. Ocurre luego que se ha dividido el núcleo en dos núcleos hijos durante la mitosis. Citocinesis en células animales y vegetales. En las células animales, la formación del surco de división implica una expansión de la membrana de esta zona y una contracción progresiva causada por un anillo periférico contráctil de microfilamentos de actina y miosina. Este anillo producirá finalmente la separación de las dos células hijas por estrangulación del citoplasma. En las células vegetales el proceso es diferente, ya que la citocinesis no se produce por estrangulamiento, sino por la acumulación de vesículas procedentes del complejo de Golgi, que contienen elementos de la pared celular, en la zona media de la célula.